Cuando cae la noche en Yucatán, no es solo la oscuridad la que desciende. Es una sensación, una respiración fría que se pega a la piel y te observa desde los bordes del camino. Yo lo descubrí una tarde de verano de 2018, cuando el teléfono de mi tío Joaquín me despertó con la voz rota por el miedo. «Roberto, vienen por mí», dijo sin más. No entendí al principio, pensé que era la borrachera o el viento, pero el tono era distinto. Había una urgencia antigua, como la de alguien que intenta cerrar la puerta antes de que algo pase. Vengo de Mérida, nací y crecí ahí, pero la mitad de mi sangre se la debe el monte y el rancho de mi familia en San Felipe. Conozco cada terracería, cada curva donde el polvo se levanta como fantasmas pequeños. Conozco el olor del monte después de la lluvia y el rasgueo de las hojas de los matorrales cuando pasa un venado. Esa noche agarré las llaves del coche sin pensar, como quien acepta una deuda. El camino fue de la ciudad a la oscuridad en menos de una hora, luces que se apagan y el silencio que se espesa. Llegué al rancho con la luna alta, y lo primero que me golpeó fue el silencio. No el silencio común, ese que uno espera cuando todo duerme, sino un silencio tenso, expectante, como si la noche misma contuviera la respiración. Las gallinas, que siempre me despiertan por las mañanas con su concierto, no emitían un sonido. Las luces de la casa estaban apagadas. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido hace poco y no hubiera querido cerrarla del todo. Encontré a mi tío sentado en el portal, con la camisa todavía húmeda del calor y las manos temblando. Se veía más cansado de lo que recordaba. Su voz, cuando habló, fue un hilo. «Gracias por venir», dijo. No necesitó contarme todo. Su mirada ya me lo decía todo. Había algo que había cambiado allí, algo que se había establecido como huésped y ahora consideraba la casa parte de su territorio. Al principio pensé que eran animales, es lo más lógico, perros que muerden, perros salvajes, algún jabalí. Pero lo que vimos en el corral me hizo callar. Las vacas estaban tendidas, inmóviles, y las gallinas yacían con las patas estiradas en posiciones extrañas, como si alguien las hubiera acomodado. No había rastros de lucha, ni plumas revueltas, ni huesos aplastados. Lo que llamaba la atención era algo que no pude explicar con palabras en ese momento. Parecían vacías. No había sangre fresca, no había señales de cómo habían muerto. Era como si algo las hubiera dejado sin dentro, huecas, como muñecos que el tiempo y el abandono habían consumido. Miré a mi tío y su cara estaba pálida. «Hace meses que pasa», murmuró. «Primero una, luego otra. Yo no quise contarte porque no quería que vinieras». La primera noche me mantuve despierto en la sala, con la radio encendida a un volumen bajo para obligar a la casa a hacer ruido. El reloj marcaba las horas con golpes que parecían más fuertes que de costumbre. A la 1, sentí por primera vez lo que luego supe que serían sus llamadas, un murmullo, como si alguien caminara por fuera y hablara entre dientes, pronunciando nombres que sonaban familiares. «Roberto», decían mi nombre con una claridad que me erizó la nuca, pero no había nadie en el patio. Toqué la ventana y no sentí nada extraño, solo el vidrio frío y vaho en la respiración. Las noches siguientes fueron una acumulación de pequeñas cosas que, por separado, podrías justificar, pero juntas dibujaban otra imagen. Empezaron los golpeteos en las ventanas, suaves al principio, como dedos que tantean la madera, luego más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera aprendiendo dónde se resbalaba la casa. Las huellas en el barro al día siguiente eran demasiado grandes para cualquier perro conocido, marcas que parecían garras alargadas, anchas y profundas, que se internaban hacia el monte y luego regresaban en línea recta, como si caminara sin vacilar. Una vez encontramos una marca en el umbral de la puerta principal, como si alguien hubiera pasado por ahí de rodillas. No era humano, no reconocí patrón ni forma. Me acerqué y noté que el aire alrededor parecía más frío, incluso bajo el sol. «Parece que no camina como nosotros», dijo mi tío, y su voz se hizo un hilo más delgado. Al principio mis reacciones fueron lógicas, instalamos una luz solar, pusimos cadenas en las puertas, atamos a los perros en el gallinero. Pero las medidas no bastaron.
Una noche, mientras revisábamos el corral, encontramos restos de comida esparcidos junto a los animales, con un orden que no tenía sentido. Granos colocados en círculos, piedras alineadas en una punta del corral, unas ramitas clavadas en la tierra. Eran símbolos sin nombre, gestos que parecían más una broma macabra que un ataque. Me quedé mirando las huellas, sin encontrar consuelo. Señales, dijo mi tío, con miedo nuevo en los ojos. Las voces no estaban siempre en la noche, a veces se escuchaban al atardecer, cuando la luz se estiraba y el monte se convertía en una mancha oscura. Llamaban por cualquiera, tanto a mí como a Joaquín, a veces a nombres que no reconocía, nombres que parecían antiguos. Sonaba como si la voz viniera desde dentro de la tierra y también desde encima de los árboles, un eco que no obedecía a una sola dirección. Lo peor era que cuando el nombre se pronunciaba, algo en el pecho se apretaba. Sentí una vez un peso en la nuca, como una mano que no tocaría pero sí empujaba el pensamiento. Parpadeé y la voz se fue. 2 semanas después de mi llegada, conocí por fin la figura de la que todos murmuran en voz baja, don Evaristo. No fue una aparición teatral, sucedió como siempre ocurre en estos lugares. La presencia se anuncia por pequeñas cosas, por el humo del cigarro que aparece al lado de la fogata sin que nadie lo encienda, por el aroma a licor viejo en una habitación vacía. Esa tarde él apareció en la sombra del portal, sentado en una silla que crujió cuando se acomodó. No parecía viejo del todo, su rostro estaba curtido y arrugado, pero había en él una quietud que olía a siglos, una manera de mirar que atravesaba y etiquetaba. Llevaba un sombrero gastado que dejaba ver solo los ojos, y su barba no era del todo blanca ni negra, sino un tono indefinido que brillaba cuando la luz daba de lado. No necesito decir que mi tío lo conocía. Había un respeto mezclado con temor en la forma en que Joaquín se levantó para saludarlo. «Don Evaristo», dijo con esa mezcla de deferencia y miedo. «Vaya, jovencito», me dijo don Evaristo inclinándose un poco hacia mí. Su voz era como arena en la garganta, áspera pero clara. Se le veía delgado como un junco, y tuvo la costumbre, desde el primer segundo, de fumar con lentitud, de sostener el cigarro entre dedos largos y marcados. Cuando habló, lo hizo en un tono que no admitía réplica. «Vine porque supe que necesitaban ayuda». No pregunté cómo lo supo. En estos sitios las noticias viajan por caminos que desconoces. Lo aceptamos por necesidad y por otra cosa más antigua que no supe identificar. En esos días el orgullo se queda corto frente al miedo. Nos sentamos con él la noche que vino la lluvia, y entre tragos de café frío me deslicé en historias que solo en el rancho se cuentan en voz baja. Don Evaristo escuchaba con la mirada fija, como si las palabras no fueran para llenar el silencio, sino para confirmar algo propio. En algún momento mencionó a la esposa de mi tío, a quien todos llaman La Lucha. No se pronunció por su nombre, pero bastó. El aire se cargó de un silencio denso. Mi tío miró al suelo y la tormenta afuera parecía apretar sus gotas contra la ventana con prisas. No quiero inventar milagros ni relatos baratos. Lo que puedo decir con honestidad es que después de esa velada, las noches cambiaron. No desaparecieron los golpes ni las huellas, pero algo más oscuro se instaló en la casa, la sensación de que éramos parte de un trato no acabado. Don Evaristo no hablaba de milagros como vendedores de feria. Sus frases eran medidas, como quien ofrece una alternativa en voz baja y sabe que el otro la entenderá. «Siempre hay un precio», dijo una vez al fuego, y volteó a mirarme con esa sonrisa sin alegría que no alcanza a ser sonrisa. No expliqué entonces lo que quiso decir, tampoco lo entendí del todo. Las noches de escalada se volvieron una rutina agotadora. Había momentos en que la voz me llamaba directamente, en el corredor o en el pozo, y yo me encontraba respondiendo desde dentro, como si una pieza olvidada de mí se activara. A veces me despertaba fuera de la cama, con barro en las botas, sin recordar haber salido. Una madrugada encontré huellas que iban desde la puerta del establo hasta la orilla del monte, volvían al corral y en el centro había pequeñas flores marchitas colocadas en forma de cruz. No sé quién pudo haber hecho eso. Lo único que sé con certeza es que, cuando volvía el sol, la casa respiraba aliviada, como si algo se hubiera alejado por un rato.
La tensión nos empezó a comer por dentro. Los vecinos ya no venían. Las visitas que antes eran frecuentes se convirtieron en mensajes que no eran contestados. La gente del pueblo susurraba, y los susurros se transformaban en teorías que nosotros escuchábamos pero jamás aceptábamos del todo. Algunos decían que había que dejar el rancho, venderlo, olvidarlo. Otros aseguraban que el monte era un lugar donde no se debían ofender espíritus. Yo, que me jactaba de ser práctico, intentaba mantener la cordura. Cerraba puertas con candados, revisaba cercos, usaba luz hasta que la noche me consumía. Pero la verdad es que la amenaza no se arregla con una llave. La amenaza se aloja en la mente y en el oído. Hubo una noche en la que la casa decidió hablar con más franqueza. Fue durante una luna nueva, una de esas noches que parecen tragarse las estrellas. Estábamos los tres en la sala, mi tío con la mirada perdida, don Evaristo meciéndose en su silla y yo con las manos entumecidas de sostener una taza de café. A las 10 en punto, sin aviso, empezaron los golpes. Primero en la puerta principal, luego en la ventana del cuarto de la lucha. No era un golpe cualquiera, era un ritmo jerárquico, pausado, que parecía cantar un nombre. Toc, 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 y luego una pausa. Toc, toc. La casa vibró con cada toque. Joaquín cerró los ojos y respiró profundo. «No le abras», dijo. Su voz apenas se sostenía. Don Evaristo, en cambio, sonrió con resignación y dijo: «Algunos vienen a buscar su alma, otros solo quieren hablar». Su respuesta fue tan fría que sentí como si algo de calor se fuera del cuarto. Los golpes continuaron hasta que, sin más, se detuvieron. Hubo un silencio tan pesado que pude escuchar el estallido de una rama a lo lejos, como si el monte se hubiera quebrado. Entonces, en la quietud, escuchamos un susurro desde la oscuridad del patio. No era una voz humana, era un murmullo que tenía acentos de varios dialectos, que relajaba y picaba al mismo tiempo. Dijo el nombre de la lucha, en pasado, como si recordara algo que ya no estaba. Mi tío se dobló como si le hubieran arrebatado el aire. «Hace años», murmuró, y la frase quedó corta, contenida. No supe si hablaba de un recuerdo o de una deuda. Algunos empezarían aquí mismo a contar que lo que siguió fue un pacto sellado con palabras antiguas y fórmulas que yo no reconozco. Yo no puedo jurar que así fue, porque la memoria se me enreda con el miedo. Puedo, sin embargo, relatar lo que vi. Don Evaristo se levantó con una calma que no parecía humana. Se acercó a la puerta y con una mano que no tembló, la abrió una rendija. En la radio se coló un silbido extraño, como de viento pero con intención. Del umbral parecía salir una brisa que olía a cosa rancia y atada, a pulpa vieja, a hojas secas arremolinadas. Un olor que no corresponde a ninguna estación. Lo que apareció en el patio fue, en principio, una sombra. No era la sombra que proyecta un cuerpo conocido. Era una mancha oscura que absorbía la poca luz que tenía, un contorno que recordaba formas humanas y a la vez no. Con el paso de los segundos, la sombra se fue transformando en algo con más rasgos, una figura alta, encorvada, que sostenía la línea de la noche con la misma naturalidad con la que uno sostiene la respiración para no despertarse. No puedo describirla sin que suene exagerado. Lo único que puedo ofrecer es lo que sentí. Una presencia que había memorizado la proximidad de todas las cosas del rancho, que conocía el mapa de los senderos y los nombres de los perros. La voz vino después, lenta y afilada. Dijo mi nombre como si fuera un objeto. Me llamó con una calma que daba vértigo. Habló con un acento que parecía de pueblo y de otro tiempo al mismo tiempo. «Roberto», dijo, y por un instante sentí que la casa se estrechaba. Se presentó como don Evaristo cuando la figura misma habló.
Yo regreso lo que me pertenece y tomo lo que me han dado, dijo con ese tono de quien recita una cuenta vieja. Fue entonces cuando, sin rodeos, ofreció una alternativa. Puedo devolver lo que perdiste, puedo cerrar un hueco, pero todo tiene su precio. No es dinero lo que pido, es otra cosa. No quiero traspasar la línea de lo indecible, pero la frase colgó en el aire como una medida que todavía no conozco. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Imaginé a la lucha viva, caminando por el portal con su andar de siempre, sonriendo. Me imaginé la cara de mi tío cuando dejara de temblar. Quise creer. No supe en ese momento que creer no es lo mismo que firmar. Pensé en decir que no, pensé en correr, pensé en prender la luz y quemar la sombra. Pero, si te soy sincero, hubo otra cosa que me empujó. La voz de mi tío, rota y pequeña, diciendo algo entre dientes que sonó a ruego y también a amenaza. Si se puede, por favor, Roberto. No hay orgullo en admitir que mis manos temblaron. La noche me estaba acostumbrando a tomar decisiones por miedo. No quiero inventar la siguiente escena, la recuerdo en fragmentos. El olor a tabaco mezclado con humedad, unas manos que no pertenecían a mi tío sosteniendo un pañuelo, la paciencia predatoria de don Evaristo que sonreía con una boca demasiado ancha. Él habló de balances, de deudas que no se pueden dejar sin cerrar. Dijo que a veces uno no entiende el precio sino hasta después de pagarlo. Me miró con unos ojos que parecían contener imágenes de otros ranchos, otras casas, otras noches. No me pidas explicaciones, dijo. Yo cumplo. Tú eliges si lo que vas a recibir vale lo que vas a perder. La idea de pérdidas empezó a aparecer como cuentas en una tabla, noches que no recordarías, cosas que desaparecerían sin explicación, una sensación de que parte de ti ya no sería tuya. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Imaginé a la lucha viva, caminando por el portal con su andar de siempre, sonriendo. Me imaginé la cara de mi tío cuando dejara de temblar. Quise creer. No supe en ese momento que creer no es lo mismo que firmar. Pensé en decir que no, pensé en correr, pensé en prender la luz y quemar la sombra. Pero, si te soy sincero, hubo otra cosa que me empujó. La voz de mi tío, rota y pequeña, diciendo algo entre dientes que sonó a ruego y también a amenaza. Si se puede, por favor, Roberto. No hay orgullo en admitir que mis manos temblaron. La noche me estaba acostumbrando a tomar decisiones por miedo. No quiero inventar la siguiente escena, la recuerdo en fragmentos. El olor a tabaco mezclado con humedad, unas manos que no pertenecían a mi tío sosteniendo un pañuelo, la paciencia predatoria de don Evaristo que sonreía con una boca demasiado ancha. Él habló de balances, de deudas que no se pueden dejar sin cerrar. Dijo que a veces uno no entiende el precio sino hasta después de pagarlo. Me miró con unos ojos que parecían contener imágenes de otros ranchos, otras casas, otras noches. No me pidas explicaciones, dijo. Yo cumplo. Tú eliges si lo que vas a recibir vale lo que vas a perder. La idea de pérdidas empezó a aparecer como cuentas en una tabla, noches que no recordarías, cosas que desaparecerían sin explicación, una sensación de que parte de ti ya no sería tuya. En ese momento pasó algo que me heló la sangre. De pronto, por el patio, comenzaron a aparecer animales pequeños que habían estado tranquilos horas antes. No estaban muertos, aunque su mirada era vidriosa, se movían con lentitud. No obstante, en sus cuerpos no había vida habitual. Su respiración era irregular, su piel quedó como un mapa sin color. No voy a describirlo con detalles brutales, porque ese no es el punto. Basta decir que eran signos, ofrendas o símbolos de paso, y que al verlos supe que aquello no era una fantasía de borrachos. Existía una lógica allí, una forma de orden que yo no conocía. Don Evaristo habló de la lucha como si hablara de una deuda que había sido pospuesta. Lo di por un tiempo, dijo con sencillez, y las palabras cayeron como piedras en un pozo. Pero el tiempo se acaba. Mi tío se arrodilló sin que nadie lo empujara. Supongo que ver a un hombre de su talla así supuso más que cualquier otra cosa.
No pretendía heroísmo, solo buscaba una puerta que cerrara la noche. Miró hacia mí con una esperanza que me hizo sentir viejo en segundos. «Toma ustedes, hijo», dijo con voz rasgada. «Haz lo que debas para que ella vuelva». Fue la primera vez que escuché la palabra haz en ese contexto, y la palabra se convirtió en un aliento que empujó la decisión. Yo no quería ser el héroe, no me sentía capaz de pagar un precio que no entendía. Pero la familia pesa. A veces pesa como una lágrima pegada al rostro que no se cae. Y en ese rato, con la casa escuchando, con la lluvia golpeando y la figura de la noche apoyada en su propio silencio, tomé una decisión que no puedo justificar con razón. No fue la decisión de un hombre cuerdo, fue la de alguien que no quiso mirar a otra persona sufrir. Antes de que pudiera articular palabra, don Evaristo habló otra vez. Esta vez su voz fue baja, como un cuchillo que se desliza. «Si aceptas», dijo, «recibirás lo que pides. Pero no serás el mismo al caer la noche. Habrá cosas que ya no podrás explicar, y habrá otras que te pedirán ayuda. El trato no solo cierra una puerta, te coloca como pieza dentro de una maquinaria». Me miró, y por primera vez el brillo de sus ojos no fue humano. Había allí algo que parecía una paciencia milenaria y una curiosidad cruel. «Puedes salvar a quien quieras», agregó, casi con generosidad, «pero la deuda siempre regresa en otro lado». No supe si era una amenaza o una advertencia. La lluvia cesó. Se escuchó un trote leve en la terracería, como si alguien hubiera pasado a paso ligero por el camino. Fue en ese instante, con el corazón desbocado y mis pensamientos como cabos sueltos, que entendí que había cosas que uno no puede deshacer con un simple gesto. Que abrir un portón es a veces regalar a la noche la llave de tu vida. Me quedé ahí, a medio camino entre la decisión y el pánico, con la taza de café fría en las manos, mirando la silueta de la figura que parecía ser don Evaristo, y preguntándome si mi tío se acabaría a sí mismo pidiéndome algo que me condenaría. No voy a decir lo que elegí en esa noche con la seguridad de un juez. La memoria me guarda fragmentos difusos. La palabra sí que salía de mi garganta sin plan. La mano de mi tío que se aferraba a la mía, el humo del cigarro que se elevaba en espirales lentas, y luego el silencio. Quizá pienses que esto es el comienzo del final. Puede que tengas razón. Solo puedo prometer que, cuando tomé esa decisión, algo dentro de la casa se movió con satisfacción y a la vez con hambre. No sé si fue la casa, la figura o una fuerza antigua que colecciona favores. Solo supe, en el minuto exacto en que dije la palabra que cerró el trato, que la noche ya no sería la misma para mí. Esa noche, después de lo que pasó en el umbral, no dormí de verdad. Me senté en el portal, viendo cómo el monte devoraba cualquier luz lejana, escuchando los latidos de mi sangre que sonaban demasiado alto. En la distancia, algo chasqueó, como la lengua de un caballo, aunque no había caballos sueltos. Una sombra se separó del perfil de los árboles y se fue por la terracería, con una marcha que no pertenecía a ningún hombre que conozca. Y entonces, como si el pueblo entero se hubiera puesto de acuerdo, se encendieron en la lejanía unas luces que serpenteaban por el camino, faros que no necesariamente pertenecían a autos, destellos que saltaban entre los matorrales. Recordé en ese momento las advertencias de las vecinas: «No sigas las luces». Esa frase, que antes tenía sabor a superstición, ahora sonaba como una instrucción de vida. Me quedé allí hasta que el alba fue tiñendo el cielo. Cuando la claridad empezó a devolver las formas a sus nombres, vi que las cosas habían cambiado en el corral. Las criaturas que habíamos visto la noche anterior estaban en posiciones diferentes, como si hubieran hecho una especie de circuito. Al lado del bebedero había una piedra con una marca que no pude identificar, parecía un mapa. Las huellas que antes iban hacia el monte, ahora terminaban cerca del viejo ceibo. No había señales de violencia reciente, solo el rastro de algo que había pasado por ahí con la delicadeza de quien recoge objetos.
Mi tío se sentó a mi lado en la mesa con las manos cubiertas de polvo. Su cara estaba más calmada, como si hubiera recuperado algo que llevaba tiempo perdido. Ella canta otra vez en la cocina, dijo con una voz que no supe si era alivio o resignación. No supe qué responder. En el fondo, nadie quería preguntarse qué significaba que la lucha cantara otra vez, qué significaba que la casa hubiera recuperado una pieza ausente. Lo que sí supe, con una certeza que me heló, es que la deuda no había desaparecido, simplemente se había transformado. Los días que siguieron fueron moscas sobre una fruta podrida, aparentes normalidades que escondían algo. Empecé a notar cambios en mí, pequeñas ausencias de memoria, momentos en que mi mano hacía cosas que no recordaba. Me levantaba a medianoche y me encontraba en el corral, mirando las marcas en la tierra, sin saber cómo había llegado allí. A veces me encontraba afuera, oyendo voces que repetían mi nombre, y me sorprendía conversando con ellas como si fuera natural. No es una excepción que se pueda describir sin temor. Es algo que te convierte en sombra y en reflejo a la vez. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo más peligroso. No era la casa la que ahora estaba en riesgo, sino cualquiera que caminara de noche. Porque después de lo que pasó, comenzaron a correrse rumores por los caminos de Yucatán, que en las terracerías se ven sombras nuevas, que los atajos ya no son seguros a la luz de la luna, que ciertos perros se niegan a entrar a algunos terrenos. La gente susurraba, y yo, cuando lo escuchaba, sentía que una parte de mí respondía con reconocimiento. Había algo dentro de mí que ahora entendía esos susurros. No voy a decir que me convertí en la bestia de los relatos, pero sí diré que desperté con una doble vida. De día, Roberto; de noche, algo que hace lo que hace porque así le han ordenado. Las primeras veces que salí a la terracería por la noche, después de aquello, fue como volver a caminar con venda en los ojos. Veía el mundo fuera de su lugar. A veces veía líneas que no estaban ahí. Otras, sombras que se alargaban y se volvían manos. Me costaba mirar a la gente a los ojos porque sentía que llevaba encima un secreto tan pesado que no sabía cómo sostener. Y sin embargo, había una parte de mí que obedecía órdenes que no eran mías. No sé si explicar eso con palabras es justo. Solo puedo decir que en las noches yo no era del todo libre. De a poco, la historia se fue extendiendo. Vecinos que vivían a kilómetros contaron haber sentido pasos que no eran de humano, luces que se posaban en la terracería y luego desaparecían, voces que pedían por favores y que dejaban a cambio pequeñas piedras o migas de pan. En todos los relatos había un patrón repetido: la noche, los caminos y una sensación de ser observado. Algunos dijeron que vieron a un jinete sin cabeza cabalgar por la antigua hacienda del sur. Otros describieron un hombre alto que recogía sombras con un saco. Yo escuchaba y mi estómago se apretaba, porque en cada relato reconocía algo de lo que había vivido. Las historias se corrían como líquenes, adheriéndose a cualquier superficie donde hubiera miedo. No quiero seguir describiendo cada anécdota, porque esto no se trata de chismes, se trata de la manera en que la oscuridad puede tejer una red. Me bastará decir que la gente dejó de viajar de noche por caminos donde antes iban sin pensar. Y no solo por miedo. Había una intuición, una recomendación tácita de quienes crecieron en esas tierras. No sigas las luces, decían. No pares si escuchas golpeteos en la ventana. Era como si los susurros de las abuelas se hubieran convertido en avisos prácticos de supervivencia. En una de esas noches en las que ya no sabía hasta qué punto era dueño de mis actos, me ocurrió algo que aún hoy me sacude. Mientras caminaba por la trocha que lleva al viejo molino, escuché una voz que llamaba a mi nombre desde la espesura. No era la voz de mi tío, ni la de don Evaristo. Era una voz que imitaba a alguien querido, a un amigo, a una amante, a un hermano. Se escuchaba con detalle, con la seguridad de que debía obedecer. Y yo, contra mi voluntad o por ella, giré la cabeza.
La voz me ofrecía compañía, ofrecía respuestas, ofrecía calor. Me dijo cosas que me pertenecían, cosas que nadie más podía saber. Sentí que me tendía una mano y que al tomarla cruzaría a un lado del que no volvería. Me detuve. La voz se volvió más insistente, más dulce, como si supiera mis puntos débiles. Era una trampa con perfume. Recordé en ese momento algo que me había dicho don Evaristo una noche en la cocina. Si te llaman por el nombre, con la voz de alguien que amas, no respondas, no porque no sea real, sino porque la noche sabe tomarlo prestado. Fue una frase que rebotó en mi cabeza como una advertencia. La tentación me comía las sienes, pero me mantuve firme. Di un paso atrás y la voz se fue como una nube desparramada por el viento. Lo que me salvó esa noche fue la práctica de recordar lo humano, el calor de una mano, la sensación del suelo bajo mis botas, el hueso del tiempo que no se estira. Si hay una lección que puedo compartir, es que la memoria y el miedo son armas distintas. El miedo te hace correr, la memoria te hace quedarte. Yo recordé el rostro de la lucha, su manera de reír, y supe que algunas promesas no se pagan con lo que uno pensó. Esa decisión me dejó marcado, porque después de resistir, la figura que ahora había hecho su casa en nuestro rancho me miró con algo parecido a respeto, no agradecimiento, algo más preciso y frío, como si esperara a que alguien caiga en la trampa fuera parte del juego. Y ahí me quedó claro que mi papel no había terminado. No era simplemente un hombre salvado o un familiar agradecido, era un objeto en una red más amplia. A partir de esa noche, mis noches se volvieron de guardia. Caminaba por los linderos con la atención encendida, escuchando el crujir de los cantos de los grillos y la respiración del monte. A veces encontraba señales que antes no había notado, piedras alineadas, marcas en la madera y pequeños muñecos improvisados con trapos viejos que colgaban de ramas como advertencias. No sé quién los colocaba, si lo hacía la figura o si eran manos humanas en busca de protección. Lo que sí sé es que todo apuntaba a lo mismo. En Yucatán, en la oscuridad, hay relatos que sirven para enseñar a no bajar la guardia. Y es aquí donde debo detenerme por ahora, porque hay una parte de la historia que no es fácil de explicar sin que la noche avance y tome de mí lo que ya le pertenece. Lo que puedo prometer es que la decisión tomada en aquella madrugada abrió una puerta que no se cierra con facilidad. Desde entonces, cuando veo a alguien detenerse en la terracería a la luz de la luna, siento la tentación de advertirle. Pero las palabras se pegan a la garganta. Solo puedo mirar a la distancia y recordar la frase que me cambió la vida. La noche pide su precio, y a veces lo cobra en otros. No sé cuál será la próxima pieza que me pidan entregar. No sé si algún día podré dejar de oír las voces que llaman mi nombre en los caminos de Yucatán. Pero algo me dice que las historias que aterran a esta península no terminarán conmigo. Simplemente yo ahora formo parte de ellas. No he dejado de formar parte de ellas. La red siguió tejiéndose a mi alrededor, hilo a hilo, hasta que fui incapaz de distinguir dónde terminaba el miedo propio y dónde empezaba la tarea que me habían encomendado sin que lo supiera por completo. A veces me despierto con la sensación de haber sido llamado a una guardia que no elegí, y entonces recuerdo el sabor del café frío en la cocina de mi tío y el peso de su mirada pidiéndome que hiciera algo que yo no comprendía. Si esta historia te inquieta y quieres que siga trayendo relatos de Yucatán como este, suscríbete y déjame saber en los comentarios si alguna vez has escuchado algo en la noche que no supieras explicar. Las primeras noches después del pacto no cambiaron de forma abrupta, más bien se transformaron en una sucesión de gestos pequeños que, sumados, fueron moldeando mi nueva forma de andar. Aprendí a levantarme sin hacer ruido, a moverme con una calma que traicionaba el temblor. Caminaba por la orilla del monte y escuchaba con una atención que dolía, el roce de la hoja, el gemido de la tierra, el paso de algún animal. A veces, del otro lado del cerco, alguien me llamaba por mi nombre con una voz que sabía a mentira, y yo la ignoraba. Otras veces, por orden mía o sin ella, me encontraba dirigiéndome hacia una luz para comprobar que no era lo que decía ser. No fue que me volviese cruel, peor,
Me volví útil en un sentido que no había pedido. Había noches en que encontraba algún forastero extraviado en la terracería y, por instinto o por mandato que me atravesaba desde dentro, lo llevaba de vuelta al camino, lo empujaba hacia la carretera principal y le dejaba una advertencia sin palabras: no sigas las luces. Otras noches, sin embargo, la cosa era al revés. Me sorprendía a mí mismo acercando una linterna apagada al borde de la senda, pensando en la sequedad de una voz que llamara por la esposa o por un hijo. Sentía una tristeza húmeda después de esos episodios, una sensación de vacío que me decía que había cumplido con una función que no me hacía bien. La comunidad comenzó a notar patrones que nadie quería nombrar directamente. Un hombre que viajaba de noche por la ruta hacia Progreso desapareció por unas horas y apareció en la madrugada con los ojos húmedos y sin recordar nada. Otro encontró su camioneta rodeada de pequeñas piedras blancas que no habían estado ahí antes. La gente empezaba a hablar con cautela, a cambiar de vereda al verme pasar, como si yo también fuera una de esas señales que hay que esquivar. Sentí el rechazo como una hoja que se pega a la piel, duro, frío, inevitable. En ese tiempo se multiplicaron las leyendas. Una que se repitió mucho hablaba de un jinete que no tenía cabeza y que aparecía por las noches en una trocha cerca de la antigua hacienda del sur de San Felipe. Algunos dijeron que lo vieron a caballo, otros dijeron que solo vieron sombras que galopaban sin ruido. Yo no quería creer en esa versión porque ya bastaba una figura en mi vida, pero la coincidencia de relatos me obligó a mirar más allá. ¿Y si las historias no fueran aisladas, sino manifestaciones de la misma necesidad? El jinete sin cabeza en Yucatán parecía ser otra cara de la moneda, una presencia que proyectaba la idea de persecución y de caminos que no perdonan. Una madrugada, mientras hacía la ronda por la terracería para comprobar que no hubiera huellas extrañas cerca de la casa de los vecinos, lo vi. No fue una aparición grandilocuente. La noche, como siempre, se encargó de disfrazarlo. Primero distinguí el sonido de un casco golpeando el costado de una silla, luego el leve crujido de un paso que no tocaba el suelo como lo haría cualquier jinete. La figura llegó montada sobre un caballo oscuro que parecía absorber la luna. No tenía cabeza, en su lugar había una tela que se agitaba con una brisa que no existía. El jinete llevaba ropa vieja de hacendado, con un chaleco raído y botas que pisaban la tierra sin dejar signo, como si el caballo absorbiera la huella. Por un instante pensé que mi mente jugaba conmigo, que el cansancio me regalaba visiones. Pero el animal exhaló un humo frío que olía a cuero viejo y a tierra removida. Fue suficiente para entender que allí había algo más que imaginación. El jinete no se me acercó, no me habló. Tampoco lo persiguió la figura que conocía como Don Evaristo. Fue como si ambas presencias compartieran un acuerdo tácito de distancias. Aún así, cuando volví al rancho, tuve la certeza de que el jinete era otra leyenda viva del sur de Yucatán, una más de las que te obligan a doblar la mirada cuando escuchas pasos en la trocha. Con el tiempo, supe que algunas personas lo relacionaban con aquellos que se habían negado a pagar una deuda, con otros que habían cruzado caminos sin respetar la noche. Yo no sabía su origen, solo su efecto. Reforzaba el miedo en los caminos y añadía una capa más al cofre de las advertencias. Hubo, no obstante, una noche de la que la presencia se volvió más exigente. Una familia que vivía a 5 kilómetros del rancho tuvo un problema. La hija menor, según contaron después, empezó a soñar con voces que le pedían ir hacia la vieja estación de tren. El padre, desesperado, vino a pedir consejo a mi tío. No éramos curanderos ni sabíamos de fórmulas. Habíamos aprendido a dar consejos prácticos. Cerrar puertas, encender luces, no seguir las sombras que ofrecen compañía. Pero aquel hombre me miró con la mirada de alguien que está acostumbrado a moverse en la lógica de las noches, y me preguntó, sin metáforas, si yo podía ir con él por la trocha para ver lo que allí pasaba. Fui con él. Caminamos en silencio, los dos con linternas y con la conciencia de que cada paso podía ser observado. Llegamos a la estación y la niña estaba ahí, sentada en el andén, con los ojos como platos, mirando hacia la vía. Cuando llegamos, no dijo nada,
Solo se levantó y empezó a caminar hacia los rieles. El padre la siguió, desesperado. En el momento en que la tocaron, la niña gritó y la voz que salía de su garganta no era suya. Era una mezcla de varias voces que insinuaban nostalgias y promesas. El hombre soltó la mano y cayó al suelo, temblando. Fue un momento en que sentí un filo en la garganta. Si no hacíamos algo, la noche se la iba a llevar. Lo que hice, impulsado por una mezcla de instinto y mandato, fue ponerme entre la niña y la oscuridad y comenzar a hablarle con la voz que me salía de dentro. No era ni mi voz ni completamente ajena. Recé en voz baja, le hablé de su madre, de sus juguetes, le conté cosas que solo ella sabía. La voz en la espesura titubeó, dudó. Por un segundo pensé que había funcionado, que el lazo se había roto. La niña volvió a mirarnos con ojos propios y dio un paso atrás. El padre la tomó y la abrazó como si no hubiera habido nada más que el susto. Más tarde nos dijeron que la niña recordaba vagamente una sensación de frío que la invitaba a ir. Los vecinos dijeron que era un milagro. Otros juraron haber visto mi sombra hablarle a la niña. Yo no lo llamé milagro, lo llamé deuda cumplida. Pero no todo rescate era limpio. Después de ese episodio, comenzaron a llegar historias de ayuda que terminaban con alguien perdido, de noches en que al salvar a uno, dejabas a otro en manos de la penumbra. Me di cuenta, con una claridad que dolía, de que no había héroes en esa red, solo piezas que cambiaban de lugar, siempre con un saldo pendiente. Y la cuenta seguía abierta. Al aproximarse el aniversario de la noche en que todo comenzó, sentí una presencia más amplia sobre el rancho. Era como si el tiempo recordara y con él vinieran otros favores a cobrar. Las luces de la carretera se intensificaron y la gente evitó salir. Aquella noche, sin pensarlo demasiado, salí a la trocha porque algo, dentro de mí, me empujó a caminar hacia la vieja milpa donde solía ir de niño. Me sentía medio dormido, medio despierto, con la sensación de que fui llamado a una especie de reunión. Allí, bajo un árbol que conocía desde pequeño, me encontré con figuras que no esperaba ver, vecinos que rara vez salían de noche, hombres que habían pasado décadas sin cruzar palabra conmigo, y también personas que apenas conocía de vista. Todos estaban quietos, formando un semicírculo alrededor de nada en particular. La luna jugaba con las sombras y las caras se transformaban como máscaras. En el centro, a la distancia, don Evaristo estaba sentado sobre una piedra lisa, fumando con calma, como si el tiempo no fuera con él. Su mirada se posó en mí y me señaló, no con la mano, sino con una inclinación de cabeza que lo contenía todo. No pronunció grandes discursos, no era su estilo. En su lugar hubo intercambios breves, silencios más elocuentes que cualquier palabra. Me acerqué y en la cercanía percibí algo que no había notado antes. En su mirada había fragmentos de otras noches, fotos deslavadas de vidas que había tocado. Cada deuda se paga, dijo con voz de arena, y cada pago exige un gesto. Miré a los reunidos y vi que no todos habían venido por voluntad. Algunos estaban ahí porque una voz les había pedido que asistieran, porque la noche les había robado una pieza que ahora pedía su retorno. Fue una asamblea de cosas rotas que buscaban cierre. En un momento, alguien se atrevió a preguntar si se podía cerrar el trato sin más pagos. ¿No hay otra forma?, dijo un viejo que temblaba al pronunciar la pregunta. Don Evaristo esbozó una sonrisa que no era broma. Siempre hay otra forma, dijo, pero ninguna sin costo, es la naturaleza de las deudas. La forma en que habló no permitió réplica. Entendí entonces que aquel asunto no era solo mío ni del rancho de mi tío, era una red que se extendía por las trochas y las haciendas, por las casas de la costa y los linderos del monte, y yo, de algún modo, era uno de los nodos que le daba continuidad. Intenté en varias ocasiones buscar una salida real. Hablé con un hombre mayor que conocía relatos de antes de mi tiempo. Él me contó sobre advertencias que las abuelas solían repetir. No mires la luz que no entiendas, no contestes con la voz de quien no está. No sugirió una cura,
ofreció Prudencia. Otra vez, un vecino me sugirió quemar una rama de ceiba en la puerta. No lo hice. Algo dentro me decía que esas soluciones eran paliativos, que los hilos que nos unieron no se cortaban con el humo. Quise creer que bastaría con voluntad, con confrontar a don Evaristo abiertamente. Fui una noche y lo encaré frente al portal, al borde de perder la calma. «¿Qué quieres de nosotros?», le pregunté con voz que intentó no romperse. Él se apoyó contra la madera, exhaló el humo y me miró con paciencia infinita. «No quiero nada que no se me haya dado», respondió. «No pido más de lo que se me entrega, solo restauro lo que me pertenece». No hubo amenaza en eso, solo una explicación que dejaba poco margen. Me dio la sensación de que sus palabras obedecían a un sistema de cuentas que yo no había inventado y que no podría hackear con gritos. Hubo noches en las que me rebelé, salía con machete, con luz, dispuesto a quemar todo si era preciso. Caminé con gente armada buscando señales de quien fuera que nos acechara, pero la noche es paciente y se esconde en el silencio. Nos atacó con lo que mejor conocía, el cansancio. Seguimos sin nada tangible que mostrar salvo el rumor de haberlo visto, y el rumor, en estos sitios, se convierte en rumor de rumores, en tela de araña que abruma. La transformación fue paulatina. Físicamente noté cambios sutiles, mis pupilas se achicaran ante la luz de la luna, mi pulso respondía diferente cuando la noche me llamaba. Emocionalmente, lo peor fue la fatiga moral. El peso de saber que podía prestar auxilio, pero que a veces ese auxilio iba acompañado de una factura que no pagaba mi tío ni yo, sino otros. Me convertí en un custodio de advertencias, y eso me dio poder y culpa a la vez. Un suceso en particular selló lo que soy ahora. Fue un hombre joven que se detuvo en la trocha con la camioneta averiada. Venía de la ciudad, estrenando la liga de su trabajo, con planes y promesas. La esposa del hombre, embarazada, lo esperaba en Mérida. Aquella noche, al confundirse con la penumbra, él dejó el coche y siguió una luz que brincoteaba entre los matorrales. Cuando llegué, la luz ya había desaparecido y lo encontré hablando con la nada. Le hablé con la claridad que podía, le dije su nombre, le dije el nombre de su madre, le dije el color del primer auto que tuvo de chico. El hombre giró la cabeza y me miró con una mezcla de alivio y terror. Le dije que regresara a la carretera. Él obedeció, pero a la mañana siguiente su camioneta había desaparecido de la trocha, dejando solo marcas de llanta que terminaban en la nada. Nunca supimos a dónde fue ni por qué. Lo que sí entendimos es que las visitas que salvaba tenían un precio que, a veces, se cobraba en silencio y lejos de nuestra vista. Esa pérdida me quebró por dentro, me hizo comprender que no era posible salvar a todos sin más consecuencia. Me volví más precavido, más selectivo en mis actos. Pero la selección es siempre un acto amargo. Elegir quién recibe ayuda y quién queda a merced del camino me convirtió en verdugo sin quererlo. Y cada decisión me dejaba una herida que la noche no cerraba. A veces sueño que me encuentro en un salón largo, con puertas por todos lados, y que cada vez que abro una luz se apaga en otra. En esos sueños intento cerrar puertas, pero siempre queda una entreabierta por donde algo pasa, y al final me despierto con la sensación de haber perdido algo que no recuerdo del todo. La línea entre sueño y vigilia se fue borrando con los años. Ahora sé que no es la noche la que domina, somos nosotros los que, por negligencia o necesidad, le prestamos parte de nuestro tiempo. Hay algo que no he dicho con claridad y que debo confesar. A veces, cuando veo a alguien detenerse en la terracería por curiosidad o a alguien que apunta a seguir luces oscilantes, me apetece acercarme y mirarles a los ojos, no para dañarlos, sino para advertirles desde mi experiencia directa. Pero también sé que mis palabras pueden sonar a cuento, pueden sonar a locura, y por eso rara vez lo hago de frente. En cambio, dejo trazos. Una piedra en un lugar visible, un letrero improvisado en la entrada de la trocha, una linterna colocada en sentido contrario. Es mi manera imperfecta de decir, no te acerques, no respondas al nombre que te llaman desde la espesura.
Con el tiempo comprendí que la única forma de resistir era enseñar a otros a escuchar el miedo como quien escuche el timbre de alarma. Fui enseñando a los más jóvenes del pueblo a no bajar la guardia, a regresar si les llamaban por nombres que no eran los suyos, a no seguir luces que saltaran entre los matorrales. No es una garantía, pero es algo. A veces la vigilancia comunitaria funciona, luces colectivas, personas que se acompañan en los caminos. Otras veces falla. La noche tiene su propia estrategia y siempre encuentra una rendija por la que colarse. La advertencia que más me pesa es que estas cosas no se curan con explicaciones, no se curan con teorías, no se cierran con discursos, se administran con prudencia, con memoria, con relatos que pasan de una boca a otra. Por eso te lo cuento así, sin adornos, porque lo que aterra a Yucatán no es solo la figura en el monte o la sombra junto al cerco, es el olvido de las reglas que nos salvan, es la costumbre de subestimar una linterna que parpadea en la lejanía, de creer que la noche siempre se rinde ante el hombre. Han pasado años desde aquella madrugada en que juré ayudar a mi tío. La lucha volvió a la cocina y a veces canta como si el tiempo no tuviera agujeros. Mi tío envejeció con la calma de quien recuperó a quien amaba, pero sabe que algo le fue arrancado para ello. Yo sigo estando aquí, a pleno día, conversando con la gente, arreglando cercas, cortando leña. Trabajo en la siembra, en las tareas de siempre, pero cuando cae la noche, otra cosa me reclama. No siempre obedezco sin cuestionar. He intentado buscar salidas, redenciones, caminos para deshacer hilos sin que se rompan vidas. No he tenido suerte. Quizá no exista una salida limpia. He aprendido a convivir con la contradicción. Puedo ser quien te ayuda a volver a la carretera y a la vez quien te vigila con la posibilidad de ser cómplice de la noche. Me complementan la culpa y la necesidad, y con ambas trato de vivir. Sé que lo que te digo puede sonar a relato de miedo y a confesión en partes iguales, lo es. No te pido que me creas ciegamente. Te pido que, si alguna vez estás en una trocha de Yucatán y las luces te llaman, pienses 2 veces antes de seguir. Te pido que recuerdes que las advertencias de las abuelas muchas veces no eran superstición, eran conocimientos de supervivencia. Por último, hay algo que quiero decir en voz alta y que no puedo eludir. La presencia sigue, no desaparece con el paso de los días. A veces, cuando regreso a Mérida, todavía siento en la nuca la sensación de ser observado, como si la península se hubiera convertido en un tablero donde hay muchas piezas y pocas manos que las manejen. No me atrevo a afirmar la naturaleza exacta de lo que se mueve, solo puedo relatar lo que vi, lo que recuerdo, lo que me obliga a mantener la guardia. A ti que me escuchas, te dejo una advertencia que me costó aprender. Si escuchas golpes en la puerta que no tienen sentido, no abras. Si alguien te llama por nombre con una voz que te parece demasiado perfecta, no respondas. Si ves luces saltando entre los matorrales, sigue de largo. No te cuento esto para asustarte sin razón, te lo cuento porque las historias que aterran a Yucatán también salvan. Las compartimos para que la gente se cuide, para que la carretera no se lleve más de lo que ya ha tomado. Si tienes una historia parecida, si alguna vez la noche te llamó y la resististe, cuéntala en los comentarios. Comparte este relato con alguien que viaje de noche por la península. Y si alguna vez pasas por una trocha y ves algo que no comprendes, recuerda, algunas puertas se cierran y otras, una vez abiertas, te convierten en parte de la red. Hace poco mi tío me dijo, con la voz más serena que le he oído en años, «Cuida la luz, Roberto, no dejes que se te vaya». Lo miré y entendí que él no se refería a la lámpara del portal, sino a la parte de humanidad que todavía me pertenecía. Intento cumplir esa instrucción cada vez que puedo. A veces lo consigo, otras, la noche hace su trabajo y me deja con menos de lo que tenía. No sé cuánto tiempo más podré sostener este equilibrio. No sé si algún día todo esto se apagará y podré decir que fui libre. Pero sí sé una cosa con certeza. Las sombras en Yucatán siguen moviéndose y las paredes siguen susurrando nombres que atraen como imanes. No te acerques, no abras,
no sigas las luces. Si este relato te hizo sentir lo mismo que yo sentí al vivirlo, coméntalo y compártelo con alguien que vaya por la península. Entre todos, quizá mantengamos algo de luz. Y si alguna vez me cruzas en una trocha, no me señales con acusación, tal vez solo esté haciendo lo que me ordenaron las noches que no te dejarán dormir.